El crujido de los escudos, el olor a sudor y a hierro. El polvo se asienta en los rostros de hombres cuyos cuerpos hace tiempo olvidaron lo que es el descanso. Los guerreros de Roma marchan por el camino pedregoso, cubriendo 25 kilómetros al día. Sobre sus hombros 40 kilogramos de equipo. A la espalda una espada, un escudo y una marmita. Precisamente esta marmita a menudo decidía si la legión sobreviviría o caería. En ella hervía lo que salvaba del hambre y el cansancio, una papilla simple pero casi sagrada, sin la cual Roma no habría construido su imperio. Pero, ¿cómo un solo plato podía mantener en pie a todo un ejército? ¿Y por qué los arqueólogos todavía debaten sobre de qué estaba hecha exactamente? La respuesta no está oculta en los libros, sino en las brasas de antiguas hogueras halladas cerca de Nápoles y en Britania. Las legiones romanas no solo comían, seguían un estricto ritual de alimentación, creado para la supervivencia. El historiador Polibio escribió que la disciplina no comenzaba con la espada, sino con la comida. Cada legionario recibía grano, alrededor de 900 gramos al día, pero no en forma de pan, sino como un producto crudo que él mismo debía moler, cocer y comer. Esto era la pulse, la espelta romana, una papilla espesa de trigo que llamaban el corazón de la legión. La espelta no era simplemente una papilla, sino una fuente de energía lenta. Sus granos se trituraban entre piedras, luego se mezclaban con agua, a veces con sal y hierbas. Se obtenía una masa tan espesa como la arcilla y tan caliente como la propia Italia en verano. Esta papilla pegajosa y viscosa, los legionarios la cocinaban directamente sobre las hogueras de los campamentos. Olía a humo y a sudor, los aromas de la vida en campaña. Precisamente, en ella residía el combustible para las marchas interminables, para las guardias nocturnas y las batallas matutinas. El término pulse no designaba simplemente una comida, sino un sistema. Era un estándar, como un escudo o una lanza. Un legionario individual no tenía derecho a pedir más o menos. Cada uno recibía exactamente lo que le correspondía según la norma establecida ya bajo el cónsul Camilo en el siglo IV a.C. La espelta se convirtió no solo en alimento, sino también en un símbolo de igualdad. El legionario rico y el pobre comían lo mismo, y como escribió Livio, Roma no se sostenía con pan, sino con la papilla que cocinaban sus soldados. Imaginen el olor de un campamento nocturno. Antorchas de resina arden, el humo se extiende por el suelo. En algún lugar a lo lejos se oye el fragor de una fragua, donde se forja el hierro, y sobre las marmitas se eleva el vapor, mezclado con las voces de cientos de hombres que saben, el día de mañana será duro, pero la fuerza se la dará precisamente esa sencilla mezcla de granos y agua. Los hallazgos arqueológicos lo confirman. En los campamentos romanos cerca de Maguncia, Cartagena y York se encontraron restos carbonizados de espelta. Incluso, 2000 años después, conservaron micropartículas de almidón, la huella química de la disciplina romana. En cada uno de estos fragmentos, la historia de millones de pasos e incontables campañas, y aún así, ¿cómo una comida tan simple podía reemplazar todo lo demás? Cómo los guerreros, privados de vino, carne y aceite, recorrían cientos de kilómetros y entraban en combate con una fuerza inalterable. Quizás el secreto no estaba en la composición, sino en el ritual. Cada noche cocinaban la pulse no solo como alimento, sino como parte de un rito, un acto de unión, donde toda la cohorte se alimentaba de la misma manera. Esto convertía la papilla común en un símbolo del ejército, donde lo personal se desdibujaba en aras de lo colectivo. Pero un día, este ritual cambió. Cuando Roma se convirtió en imperio, nuevos productos aparecieron en la dieta de los legionarios, y la simple papilla cedió su lugar a platos más complejos. ¿Por qué? ¿Y cómo afectó el cambio en la dieta a la fuerza de la legión? La respuesta yace en lo que comían los guerreros en vísperas de las más grandes campañas, desde la Galia hasta Partia, cuando el destino del imperio dependía de una cucharada de papilla.
el estruendo de los pasos sobre las losas de piedra. El polvo se eleva en el aire, el sol abrasa, y en el horizonte solo lanzas brillantes y un ardiente espejismo. En cada mochila, junto con las armas y los enseres, una bolsita de grano. Esto no es solo provisiones, es vida. Sin él, la legión se convertía en una multitud de condenados. El legionario llevaba consigo unos 30 kilogramos de carga personal, y la mayor parte no eran armas, sino comida. El grano, su armadura contra el hambre, su única garantía de resistencia. Cada noche, tan pronto como se establecía el campamento, comenzaba el mismo ritual. Los soldados cavaban hoyos para los fogones, recogían ramas secas y encendían fuego, sin prisa, casi en silencio. Luego, de la espalda, sacaban una pequeña marmita de hierro o bronce. Este objeto lo llamaban patera, un cuenco de campaña del que comían, bebían y rezaban. No tenía adornos, pero era más valiosa que el oro, porque sin ella era imposible sobrevivir. El sonido con el que el grano caía en el agua hirviendo era familiar para todo el campamento. El agua burbujeaba, convirtiéndose en una papilla espesa. Los legionarios añadían hierbas, cilantro, apio, a veces incluso una pizca de sal, si no se había acabado, y si tenían suerte, un trozo de tocino o queso, obtenido en el pueblo más cercano, pero más a menudo solo espelta y agua. El término posca designaba una bebida con la que acompañaban esta papilla. Era una mezcla de agua y vinagre, ácida, fuerte, pero refrescante. La llamaban la bebida de los soldados. Bioquímicos modernos confirman, tal mezcla realmente saciaba la sed mejor que el agua pura y prevenía infecciones. En el calor de la Galia o Siria, la posca salvaba más que una espada. Polibio escribió que los legionarios se alimentaban con severidad, pero con dignidad. Esta dieta, espelta y vinagre, forjó su carácter. El sabor de la victoria romana no era dulce, era áspero, agrio y caliente, como su comida. Uno de los campamentos arqueológicos cerca de Vindobona, la moderna Viena, ha conservado huellas de tales cocinas. En la tierra se encontraron decenas de pequeñas fosas para hogueras y en ellas trozos carbonizados de granos. Bajo el microscopio, los investigadores determinaron que eran espelta y cebada, precisamente los cultivos que mencionan Livio y Apiano. Los romanos cocinaban papilla en todas partes donde se asentaban, desde el norte de Britania hasta el Sahara. Y ahora, una imagen importante. Imaginen una formación de 6,000 hombres, cansados, quemados por el sol, sentados en silencio en círculo, cada uno con su marmita. No hablan, no discuten, no celebran, solo el murmullo de las cucharas y el crepitar de las hogueras. Esto no es un festín, no es una cena, es un acto de supervivencia, un acto de unidad. Aquí no hay esclavos ni amos, aquí solo hay soldados, y todos, la misma cuchara, el mismo sabor. Precisamente, esto convertía a personas dispersas de diferentes provincias en una fuerza unida, que temían incluso los arqueros a caballo partos. La papilla se convirtió en un arma de disciplina. Su monotonía mataba la debilidad. Como escribió Tácito, el romano aprendía la paciencia con la cuchara. La comida era mínima, pero estable. Incluso en campañas donde el suministro fallaba, cada guerrero sabía, hay grano, y por lo tanto, Roma no caerá. Sin embargo, en esta estricta dieta se ocultaba otra faceta. Los hallazgos arqueológicos muestran que en un período posterior, ya bajo Augusto, los legionarios comenzaron a cocinar pulse no solo con espelta, sino también con trigo y cebada. A veces añadían carne, si la campaña lo permitía. Así surgió un nuevo plato, pulse militaris, la papilla militar, más nutritiva y espesa. Ya no era solo un símbolo de igualdad, sino una herramienta de supervivencia en campañas prolongadas. El término frumentum, así se llamaba la ración de grano que se entregaba a cada legionario. De ella se calculaba incluso una parte del salario.
Si un soldado perdía el grano, se consideraba una falta disciplinaria, casi como la pérdida de un arma, porque perder la comida significaba condenarse a sí mismo y a sus compañeros. Investigadores modernos han calculado una porción de pulse proporcionaba unas 2000 calorías, suficiente para recorrer 30 kilómetros con el equipo completo. Era el equivalente energético de las raciones militares modernas. Pero, a diferencia de las raciones de combate actuales, la papilla romana requería esfuerzo. Había que prepararla uno mismo. No era solo comida, sino una prueba de carácter, y es en esta constancia donde reside la clave. Cuando el sol se ponía y el bullicio del campamento cesaba, el romano se sentaba junto al fuego, tomaba una cucharada de la espesa papilla y miraba las llamas. Él sabía que mañana habría de nuevo una marcha, de nuevo calor, de nuevo cansancio, pero mientras la pulse hirviera en la marmita, todo estaría bajo control. El imperio se sostenía sobre este sabor, pesado, ahumado, pero que daba fuerza. Con el tiempo, la simple papilla se convirtió en una medida de resistencia, casi un símbolo de lealtad. Cuando en tiempos de Trajano el ejército alcanzó las fronteras de Mesopotamia, fue precisamente la pulse militaris la que ayudó a sobrevivir en tierras áridas. No requería mucho, solo fuego y un poco de grano. Era un alimento creado no para el placer, sino para la victoria. Pero, ¿por qué los romanos, poseyendo las tierras más ricas, no se permitían lujos en la comida ni siquiera en la cima de su poder? ¿Por qué sus emperadores podían banquetear entre oro y los soldados seguían comiendo papilla como si fueran pobres? La respuesta se oculta no solo en la disciplina, sino también en la filosofía de la propia Roma, donde la simplicidad se consideraba una virtud y el sabor secundario ante el deber. Precisamente en esta contradicción nace el misterio que explica por qué el ejército romano permaneció invencible durante siglos. El calor del mediodía, el polvo que quema la respiración. La columna avanza por un camino empedrado aún en tiempos de Augusto. Al frente, los portaestandartes con el águila de la legión, detrás, las carretas con provisiones. Los llamaban muli, mulas, pero no eran animales. Así se denominaban los legionarios entre sí, porque cada uno llevaba su carga, como una bestia, sobre los hombros, la armadura, en la espalda, un saco de grano. Y esta era la esencia del soldado romano, no solo un guerrero, sino también el portador de su propio ejército. Según el reglamento de Mario, finales del siglo II a.C., cada legionario estaba obligado a llevar consigo una reserva de grano para hasta 4 días. Esto no era casualidad. La reforma de Mario transformó el ejército de una milicia temporal en una fuerza profesional. Junto con la espada, el soldado recibió la responsabilidad de su propia alimentación, y fue entonces cuando la pulse se convirtió no solo en alimento, sino en un símbolo de la autonomía del guerrero. No esperaba suministros, los llevaba consigo. El término sársina designaba el equipo de campaña completo de legionario: armas, enseres, marmita y un saco de grano. El peso total alcanzaba los 40 kilogramos. Solo entraban al ejército aquellos que podían soportar tal carga. No era casualidad que los comandantes dijeran: la fuerza de la legión no está en las lanzas, sino en las piernas. Y esto no es una metáfora. Polibio escribió directamente que la resistencia romana asombraba a los enemigos más que sus espadas. La papilla pulse estaba en el centro de este sistema. Por la mañana la comían fría, por la noche cocinaban una fresca, sin pan, sin aceite, sin vino. A veces, cuando el suministro mejoraba, añadían un poco de tocino de cerdo o ajo, pero más a menudo, nada. Esta escasez hacía el organismo económico, el cuerpo, fuerte, y la voluntad firme. Tácito observaba: cuanto más sencilla es la comida, más lentamente muere el guerrero.
Imaginen, bajo la colina de Marsaov, donde antiguamente se encontraba un campamento de entrenamiento, los jóvenes reclutas cocinaban por primera vez su papilla. El humo les picaba los ojos, y a su lado un centurión explicaba con voz ronca cómo moler el grano, cuánta agua añadir, cómo no cocerla demasiado. Un error costaba la comida de todo el día. Esta habilidad se convertía en parte de su preparación militar, a la par de la esgrima y la formación. El sabor de esta papilla es el sabor de la resistencia romana, no salado, no picante, sino sordo y espeso, como la propia vida del ejército. Los arqueólogos han encontrado en la fortaleza israelí de Masada restos de la vajilla de los legionarios, en el fondo de los cuencos rastros de grano tostado, rastros de aceite, raras motas de sal. Incluso allí, entre arenas y piedras, los romanos no traicionaban su tradición. El simbolismo de la pulse iba mucho más allá de la comida. En el ejército se decía, el que come papilla sirve a Roma, el que pide pan se sirve a sí mismo. Y esto no es solo una frase. En una sociedad donde los patricios gobernaban los banquetes y el pueblo recibía pan gratis, la anona, los legionarios se oponían a la gente de la ciudad, comían lo que los hacía parte del mecanismo de la maquinaria del imperio. Datos arqueológicos del campamento cerca de Carrae, la moderna Turquía, muestran que en lugares donde se realizaban campañas difíciles, los legionarios a menudo reemplazaban la espelta por cebada. Esta variante se llamaba pulse ordeacea. La cebada era más gruesa, pero proporcionaba más energía. El historiador Vegesio escribió que incluso el castigo por una falta a veces consistía en ser transferido a una dieta de cebada. Es decir, incluso el grano se convertía en una medida de disciplina, una recompensa o un castigo. Pero la disciplina no anulaba la humanidad. En cartas de legionarios encontradas en tablillas de madera en Vindolanda, en el norte de Britania, se encuentran líneas: envía sal y aceite. Aquí nuestra papilla es sosa como la hierba. Esta es la voz de una persona viva, cansado de la simplicidad de la campaña, pero que sigue obedeciendo las reglas. El mundo sensorial del campamento romano era especial. El olor a humo, el crujido de los granos tostados, el sabor ácido de la posca, el tintineo de las cucharas contra el bronce. Todo esto, los sonidos del imperio en marcha. No las trompetas triunfales, sino el suave susurro de la comida, cocinada en silencio, porque precisamente esto alimentaba la máquina de guerra romana. Investigaciones modernas demuestran que la dieta del legionario, basada en espelta y cebada, proporcionaba no solo calorías, sino también el equilibrio de minerales necesarios para cargas elevadas. Nada de casualidades, todo estaba pensado. Incluso la simplicidad tenía un sentido estratégico. El grano no se estropeaba, no requería aceite, no dependía de la caza o de los suministros. Sin embargo, esta dieta no fue eterna. Con el crecimiento del imperio y la aparición de nuevas provincias, ingredientes exóticos comenzaron a infiltrarse en la dieta: lentejas, garbanzos, aceite de oliva. No solo cambiaba la comida, sino también el espíritu del ejército. Con la llegada de la abundancia llegó la debilidad, decían los viejos centuriones, y cuando el imperio se extendió desde Hispania hasta Siria, muchos se preguntaron: ¿podría un ejército acostumbrado a la saciedad soportar las mismas pruebas que sus ancestros alimentados solo con espelta? La respuesta a esta pregunta comenzará a revelarse en el siguiente punto de inflexión de la historia, cuando la comida del legionario se convierta en un espejo de la decadencia del imperio. Cuando la marmita con papilla deje de ser un símbolo de fuerza y se transforme en un recordatorio de lo fácil que la saciedad mata la disciplina. El viento arrastra la arena por el campamento, el sol se inclina hacia el ocaso, y contra el cielo ardiente parpadean las marmitas de latón. El imperio ya no es el mismo. Ahora los legionarios comen no solo espelta, sino también pan, carne, aceite de oliva. Su dieta se ha enriquecido, pero precisamente en esta riqueza se esconde una grieta que nadie sospechaba entonces.
El historiador Tácito escribió que la molicie comienza con la comida, y el ejército romano, paso a paso, entraba en una era de comodidad que un día lo debilitaría hasta los cimientos. Después de las reformas de Augusto, la dieta del legionario se estandarizó por provincias. En el norte, cebada; en África, trigo; en Siria, una mezcla de granos y legumbres. Según los cálculos del historiador Goldsworthy, la ración diaria consistía en unos 900 gramos de grano, 30 gramos de aceite y un poco de queso. A veces se añadía carne o pescado, si las reservas lo permitían. Pero la Puls Militaris seguía siendo obligatoria. Sin ella no empezaba ningún día. El término culina castrensis designaba la cocina de campaña de la legión. Su organización estaba estrictamente reglamentada. En cada campamento de 10 tiendas, contubernia, se destinaba un hoyo para la hoguera común. En ella siempre ardía fuego. Este fuego se trasladaba de campamento en campamento, y por eso se decía que el ejército romano lleva su calor por toda la tierra. En él cocinaban la papilla, secaban el pan, hervían la posca. Incluso en las montañas de Armenia o en los desiertos de Egipto, donde no había leña, los legionarios buscaban estiércol de camello, solo para no dejar que se apagara la llama de la cocina. Pero junto con la expansión del imperio, comenzaron a llegar al ejército reclutas de provincias lejanas, galos, germanos y lirios. Ellos traían sus propios gustos. Algunos añadían miel a la papilla, otros ajo y otros incluso trozos de carne ahumada. Poco a poco, la comida perdió su antigua austeridad. Los arqueólogos encontraron en la fortaleza de Dura Europos, a orillas del Éufrates, restos de ollas en las que junto con la espelta se detectaron rastros de especias, cilantro, pimienta e incluso sésamo. Esto significa que incluso en las fronteras orientales del imperio, la papilla romana ya no era la misma. Se estaba transformando en un símbolo multifacético de la diversidad imperial. Pero algo en esta diversidad inquietaba a los oficiales superiores. Los legados escribían en sus informes que los soldados se habían vuelto más exigentes, quejándose con más frecuencia de la calidad de las provisiones. Antaño, un romano podía sobrevivir solo con espelta y vinagre. Ahora, los guerreros exigían aceite, pan, vino. Una grieta había aparecido en la disciplina. Un centurión criado en las viejas tradiciones decía a los reclutas: «El imperio no perecerá por la espada, sino por el estómago». Sin embargo, no se puede decir que el ejército simplemente se relajara. Los nuevos platos a veces salvaban vidas. En el clima cálido de Siria y Egipto, los soldados comenzaron a mezclar la papilla con dátiles y miel, creando un alimento de rápida asimilación, similar a una barrita energética moderna. Esta variante se llamaba puls dulcis, papilla dulce. Los datos arqueológicos confirman su existencia. En Antioquía se encontró un recipiente con restos de granos y frutas caramelizadas, datado en el siglo de Gondo de nuestra era. Pero la principal diferencia de la nueva era residía en que la papilla dejó de ser igual para todos. Los centuriones ricos compraban productos adicionales, mientras que los legionarios comunes comían lo que les proporcionaba el suministro. La comida volvió a ser un indicador de estatus, y en esto Roma regresaba a viejas costumbres de las que una vez había renegado. El término annona militaris, la norma estatal de suministro para el ejército. El imperio ahora suministraba grano de forma centralizada, enviando barcos con provisiones desde Egipto y Sicilia. Pero la dependencia de los suministros se convertía en catástrofe si la cadena de abastecimiento se rompía. Cuando, bajo el emperador Septimio Severo, las tropas se sublevaron en Oriente, las legiones comieron durante semanas solo los restos de grano viejo, avinagrado en las bodegas de los barcos. Desesperados, los soldados volvieron a la vieja puls, cocinada en hogueras humeantes con granos carbonizados. Esta comida sencilla los salvó de nuevo. Ironía del destino,
En momentos de crisis, el imperio sobrevivía precisamente gracias a aquello de lo que intentaba alejarse, a su papilla, tosca y honesta, como la propia disciplina militar. Cuando los caminos se rompían, cuando los almacenes ardían, solo esta mezcla de grano y agua seguía manteniendo al ejército en pie. Pero en esta fortaleza también había una sombra de futura derrota. Cuanto más se alejaba Roma de sus raíces, mayor crecía la brecha entre quienes recordaban el sabor de la espelta y quienes se habían acostumbrado a la saciedad. En el Imperio tardío, los legionarios ya no siempre cocinaban la pulse ellos mismos. De esto se encargaban los sirvientes del campamento. Y junto con esto desaparecía lo principal, la participación personal en su propia supervivencia. Mientras el imperio crecía, la papilla pulse seguía siendo su corazón, pero cuando las llamas de las hogueras en los campamentos comenzaron a escasear y la cuchara del soldado ya no tocaba su marmita, algo dentro del ejército romano comenzó a morir lentamente. Y en el momento en que los enemigos se acercaron al Rin, nadie recordaba ya lo delicioso que olía la espelta, cocida al viento frío, el olor de una fuerza que ya no existía. La tenue llama de las hogueras se refleja en los cascos, noche, siglo III de nuestra era. El imperio ya se resquebraja. En el norte presionan los germanos, en el este se alzan los persas, dentro disturbios y hambre. Pero incluso ahora, cuando el orden se desmorona, los legionarios todavía sacan grano de sus sacos. El tiempo ha cambiado, pero el ritual permanece. En la vieja marmita vuelve a hervir la papilla. Huele a humo, a ceniza y a tierra quemada, el sabor de la guerra y del fin. Aquellos que entonces servían en las fronteras ya no eran romanos en el viejo sentido. Entre ellos sirios, ilirios, galos. El imperio se había convertido en una mezcla de pueblos, pero la comida seguía siendo común. Datos arqueológicos de los campamentos en el Danubio y el Rin muestran, en el siglo IV después de Cristo, los soldados seguían comiendo una mezcla de cereales, similar a la antigua pulse, solo que ahora en ella se encuentran rastros de habas y lentejas, sustitutos baratos de la espelta, que escaseaba. La propia comida reflejaba la pobreza de la época. El término panis militaris designaba el pan militar que apareció en los últimos siglos del imperio. Se horneaba en hornos móviles hechos de arcilla y bronce. Era duro como una piedra y no se estropeaba fácilmente, pero para hornearlo se necesitaba tiempo, leña, harina. Cuando esto escaseaba, los legionarios volvían de nuevo a la papilla. Así, la pulse se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino también de decadencia. Los historiadores debaten cuándo desapareció exactamente este antiguo ritual. Unos dicen que bajo Constantino el Grande el ejército pasó definitivamente al pan. Otros, que en guarniciones remotas en las fronteras la papilla se cocinaba aún durante siglos. Pero todos coinciden en algo. Fue precisamente la comida sencilla la que ayudó a sobrevivir en los tiempos más oscuros. Incluso cuando el imperio perdía ciudades y legiones, el grano seguía siendo la última esperanza. Imaginen un campamento romano tardío bajo la lluvia. El barro chapotea bajo los pies, las tiendas están caídas, los guerreros permanecen de pie, envueltos en capas de lana. Junto al fuego hierve una marmita y al lado un centurión, viejo, con cicatrices en el rostro. Remueve la papilla en silencio. Los jóvenes soldados, medio hambrientos, lo miran, y de repente él pronuncia: mientras la papilla hierve, Roma vive. Esto no es un lema, sino la verdad. La comida se convirtió en el último idioma del imperio, comprensible para todos. Según diversas fuentes, la última mención de la pulse militaris se encuentra en cartas de un legionario de la Tebaida, Egipto, alrededor del año 460. Él se queja de que los suministros de grano no llegan, y los soldados cuecen granos con polvo, como nuestros abuelos bajo Camilo. En esta frase, un puente a través de 6 siglos, el mismo sabor, la misma fatiga.
El término anone en el Imperio tardío significaba ya no solo el suministro, sino también un impuesto. El grano se expropia de las provincias para el ejército. Esto provocaba rebeliones, la huida de los campesinos. Para alimentar a las legiones, el imperio arruinaba sus propios campos. Y de nuevo en las marmitas hervía la papilla, pero ahora no olía a victoria, sino a hambre. Los rastros arqueológicos de esta decadencia son especialmente expresivos. En antiguos campamentos cerca de Ratisbona y Nicópolis se encuentran restos de hogueras, donde en lugar de grano, tallos de trigo quemados en exceso y habas carbonizadas. Esto significa que los legionarios cocinaban todo lo que podían encontrar. Donde alguna vez hervía una espesa pulse, ahora burbujeaba una sucia basofia. Pero incluso en esta desesperación se conservaba algo majestuoso. Los guerreros continuaban compartiendo la comida por igual. El principio del contubernium, camaradería, vivía en ellos. 10 hombres por una tienda, una marmita para todos, una cuchara que pasaba de mano en mano. Esto fue lo último que quedaba de la antigua Roma, un sentimiento de hermandad, sellado no por un juramento, sino por una cucharada de papilla. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el año 476, la última legión bajo el mando de Orestes seguía en el norte de Italia. En las crónicas se dice que en vísperas de su capitulación, los soldados comieron grano cocido sin aceite. Esa misma papilla, con la que comenzó Roma, resultó ser también su último plato. En esto hay una terrible simetría. Desde la espelta que comía el campesino de Rómulo hasta la cebada que cocinaban los soldados de la última legión, pasaron casi 5 siglos, pero la esencia permaneció. Una comida sencilla que unía a las personas, manteniendo la formación incluso cuando el mundo se desmoronaba. Y aún así, por paradójico que parezca, fue precisamente esta simplicidad la que sobrevivió al imperio. Campesinos, bárbaros, monjes, todos ellos adoptaron este modo romano de preparar el grano. Así, la pulse se convirtió en la precursora de las papillas europeas, los potajes e incluso la polenta italiana. Pero en ella sigue viviendo el espíritu de esa misma fuerza, paciente, caliente, silenciosa. Y en algún lugar bajo una capa de tierra, entre las ruinas de los campamentos legionarios, los arqueólogos todavía encuentran rastros de aquellas antiguas marmitas, y si se les aplica la palma de la mano, parece que se puede sentir un remanente de calor, el calor de las manos que construyeron el imperio y lo alimentaron de un simple cuenco. Pero en esta calidez se esconde una pregunta que ha sobrevivido a los siglos. ¿Qué hizo invencibles a estas personas? ¿La espada o la papilla que compartían junto al fuego? La respuesta yace en el último capítulo de esta historia, donde la papilla romana se transforma de una necesidad militar en un símbolo de la resistencia humana, comprensible incluso hoy. Cuando Roma cayó, parecía que con ella desaparecería todo lo que sostenía su mundo, pero la pulse sobrevivió. Pasó a las cocinas monacales, donde los monjes preparaban la papilla de los pobres, una mezcla de granos y agua, casi una copia exacta del plato legionario. A través de los siglos, esta receta se convirtió en parte de la Europa campesina. En Italia, la polenta; en Francia, la bouillie; en España, las gachas. Todas ellas un reflejo de un antiguo sabor, heredado del ejército que conquistó el mundo. Y en esto hay una extraña justicia. El imperio desapareció, pero su comida permaneció, pues la esencia de Roma no está en el mármol de los foros, ni en las armaduras de los legionarios, sino en la costumbre de compartir lo último entre iguales. Donde hierve la papilla, allí vive el orden, aunque sea sin estandartes ni águilas. Hoy los arqueólogos llaman a la pulse el alimento de la resistencia. En cada fragmento hallado, en cada grano que ha sobrevivido 2000 años, un testimonio de que la fuerza del imperio no residía solo en las espadas, sino en la capacidad de sobrevivir. Roma cayó, pero su papilla no.
Y quizás precisamente ella, su verdadero legado, caliente, simple, que no requiere nada más que paciencia y fuego. Así concluye la historia, que comenzó con un grano caído en el polvo de un campo itálico, un grano del que creció un imperio capaz de alimentarse y defenderse. Cuando las legiones desaparecieron, la llama de las hogueras no se extinguió, pasó a la memoria humana, allí donde la comida sencilla se convierte en un símbolo de eterna resistencia.